Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y la supuesta guerra que se ha rumoreado entre ellos. Sí, lo escucharon bien. No es un cuento de hadas perfecto como el que vimos en la pantalla. Vamos a desentrañar el drama, los rumores, las verdades a medias y todo lo que hay detrás de esta relación que pasó de ser la fantasía romántica de muchos a una supuesta rivalidad. Antes de que sigamos adelante, no olviden darle al botón de me gusta si les gusta este tipo de contenido y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido jugoso preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Can Yaman y Demet Özdemir, nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas. Su química en Erkenci Pájaro Madrugador fue innegable, traspasó la pantalla y los catapultó a la fama internacional. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia en Turquía y conquistando corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa. La gente amaba a Can y Sanem, los personajes que interpretaban, y la esperanza de que su romance se extendiera a la vida real era palpable. Y bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Su conexión era evidente, sus miradas cómplices, sus interacciones fuera de cámara. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional. Los fans estaban extasiados, alimentando la ilusión de verlos juntos en la vida real. Era la magia de la televisión, magnificada por la esperanza colectiva de un final feliz fuera del guión. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, no siempre coincide con la ficción. A medida que la serie avanzaba, los rumores de una supuesta tensión entre Can y Demet comenzaron a circular. Las fuentes, como siempre, eran anónimas, pero los chismes se propagaban como la pólvora. Se decía que había desacuerdos creativos, celos profesionales y, en general, una atmósfera de incomodidad en el set. Los susurros se volvieron más fuertes, alimentados por la sed de drama de los medios y la curiosidad insaciable del público. Una de las primeras señales de alarma para los fans fue la evidente falta de interacción entre Can y Demet fuera del trabajo. A diferencia de otras parejas de telenovelas que mantenían una relación cercana incluso después de terminar la serie, Can y Demet parecían evitarse mutuamente. No se les veía juntos en eventos públicos, no se comentaban las publicaciones en redes sociales, y en general, mantenían una distancia notoria. Para los seguidores, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, esto fue una decepción considerable. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible ruptura amorosa y, peor aún, sobre una enemistad declarada. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de escándalos, se hicieron eco de los rumores y comenzaron a publicar artículos sensacionalistas sobre la supuesta guerra entre Can y Demet. Titulares explosivos, entrevistas a fuentes cercanas nunca identificadas, claro, y análisis exhaustivos de cada gesto y mirada fueron el pan de cada día. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como suele suceder en estos casos, la verdad es difícil de discernir. Ni Can ni Demet han hablado abiertamente sobre su relación. Ambos han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Este silencio estratégico, aunque respetable en cierto sentido, solo ha servido para inflamar la imaginación colectiva. Algunas fuentes cercanas a la producción de Erkenci han sugerido que sí hubo tensiones entre Can y Demet, pero que estas no fueron tan dramáticas como se ha pintado. Al parecer, ambos son personalidades fuertes y con opiniones muy marcadas, lo que a veces pudo generar desacuerdos en el set. La creación de una telenovela es un proceso colaborativo, pero también puede ser un campo de batalla de egos y visiones creativas. Además, la presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber afectado su relación. Estar bajo el microscopio constante puede ser agotador y generar fricciones, incluso entre las personas mejor intencionadas. Otros, sin embargo, afirman que la supuesta enemistad es simplemente una estrategia de marketing para mantener viva la atención sobre ellos y sobre la serie. En el mundo del espectáculo, como sabemos, no hay nada como un buen drama para generar interés. Y una supuesta rivalidad entre dos de las estrellas más populares de Turquía es, sin duda, un plato fuerte.
Para los medios de comunicación. La controversia vende y una relación conflictiva entre dos ídolos es una mina de oro para los tabloides. También hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turca es muy competitiva. Can y Demet son dos actores muy ambiciosos y con una gran proyección internacional. Es posible que en cierto momento hayan sentido cierta rivalidad profesional, lo que pudo haber tensado su relación. El éxito en la actuación es una carrera implacable, y la competencia por los roles y la atención del público puede ser feroz. Otro factor que pudo haber contribuido a la supuesta guerra entre Can y Demet es el hecho de que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de Erkenci. Can se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque su relación terminó abruptamente. Demet por su parte se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio también duró poco. Estas relaciones, sin duda, pudieron haber afectado la dinámica entre Can y Demet, haciendo aún más difícil una posible reconciliación. El tiempo y las nuevas relaciones pueden cambiar la percepción y los sentimientos hacia el pasado, y a veces, la herida de una relación rota puede tardar mucho en sanar. Además, el cambio de enfoque en sus carreras pudo haber contribuido al distanciamiento. Can Yaman buscó una proyección más internacional, participando en proyectos en Italia y otros países europeos, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando principalmente en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Estas trayectorias divergentes podrían haber influido en su comunicación y en la percepción que tenían el uno del otro. Analicemos un poco más profundamente las posibles razones detrás de la supuesta guerra. Podría ser que al principio, la presión de los fans por verlos juntos en la vida real haya sido demasiado intensa. La idealización de una relación en la pantalla puede crear expectativas poco realistas y ejercer una presión indebida sobre los actores. Imaginen tener que cumplir constantemente con las fantasías románticas de millones de personas. Otro factor podría ser la diferencia en sus estilos de actuación y personalidades. Can Yaman es conocido por su intensidad y su enfoque metódico, mientras que Demet Özdemir tiene una reputación de ser más espontánea y extrovertida. Estas diferencias, aunque complementarias en la pantalla, podrían haber generado roces fuera de ella. Además, la dinámica del set de filmación es un microcosmos de la vida real, con sus propias jerarquías, tensiones y dinámicas de poder. Es posible que haya habido desacuerdos sobre la dirección de la serie, la interpretación de los personajes o la distribución del tiempo en pantalla. Estos desacuerdos, aunque menores en sí mismos, pueden acumularse y generar resentimiento. En resumen, la supuesta guerra entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta definitiva y es probable que nunca la haya. Lo que sí es cierto es que su relación, sea cual sea, ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Es un ejemplo perfecto de cómo la realidad y la ficción se entrelazan en el mundo del espectáculo, creando una narrativa fascinante y a menudo confusa. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar el talento y el carisma de Can y Demet. Ambos son actores excepcionales que han logrado conquistar al público con su trabajo. Erkenci fue un éxito gracias a su química y a su dedicación. Y aunque su relación personal haya sido complicada, su legado en la pantalla es innegable. Han creado personajes memorables que han resonado con audiencias de todo el mundo, y su contribución al mundo de las telenovelas turcas es innegable. Y ahora, después de este viaje a través de los rumores y las verdades a medias, quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo una guerra entre Can y Demet? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Personalmente creo que hay un poco de ambas cosas. Seguramente hubo tensiones y desacuerdos, pero también es probable que los medios hayan exagerado la situación para generar más interés. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del supuesto drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que en el mundo del espectáculo, como en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces la realidad es más compleja y menos dramática que la ficción. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden nunca
Dejen de soñar con finales felices, incluso si no ocurren fuera de la pantalla.